Bienvenidos al canal Historical Criminal, el canal donde el pasado se mezcla con el misterio. Aquí encontrarás una variedad de relatos fascinantes que abarcan desde crímenes reales hasta historias ficticias y una mezcla de ambos formatos. Relatos que exploran los rincones más oscuros de la historia, fascinantes aunque trágicas. Nuestro objetivo es entretener y educar a través de narrativas emocionantes y cautivadoras. Danos un poco de cariño. Suscríbete y acompáñanos en este viaje. Un crimen que cambió rumbo de la historia. La noche que silenció a Lennon y consternó el mundo, John Lennon, miembro fundador de los Beatles, se convirtió en una figura icónica que sobrepasó las fronteras de la música para influir en la cultura global. Hasta 1980, su activismo por la paz y su música desafiante marcaron una era de cambios sociales y políticos, resonando con movimientos contraculturales y de derechos civiles. La década de los 70 fue testigo de una revolución musical y cultural en la que Lennon jugó un papel crucial. Su música, junto con la de los Beatles y en su carrera en solitario, capturó el espíritu de los tiempos, abordando temas de paz, amor y rebelión contra las normas establecidas. El auge de los Beatles transformó la música pop. Lennon, con su talento para la composición y su enfoque innovador, fue fundamental en este fenómeno. Canciones como Imagine y Give Peace a Chance son ejemplos de cómo su música buscaba inspirar cambio y esperanza. Como activista, Lennon utilizó su fama para impactar positivamente en el mundo. Su participación en protestas, bed-ins y su música activista le establecieron como un símbolo de paz, influyendo en numerosas causas sociales y políticas a nivel mundial. En 1980, Nueva York era un crisol de culturas y tensiones, reflejando la diversidad y los desafíos de la época. Lennon, quien había hecho de la ciudad su hogar, se encontraba en el corazón de este dinamismo, continuando su activismo y su carrera artística hasta su trágico final en diciembre de ese año. Mark David Chapman nació en Texas en 1955 y creció en un hogar turbulento, marcado por el abuso y la inestabilidad emocional. Desde joven mostró un comportamiento errático, alternando entre episodios de fervor religioso y crisis de identidad profunda. Chapman desarrolló una obsesión con la novela El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, identificándose intensamente con su protagonista, Holden Caulfield. Veía en Caulfield un reflejo de su propia desilusión y descontento con la sociedad, y comenzó a confundir la ficción con su realidad. Este desdibujamiento de la ficción y la realidad alimentó sus tormentos internos, llevándolo a una lucha constante con sus pensamientos y percepciones. Chapman empezó a ver figuras públicas como John Lennon como hipócritas que necesitaban ser confrontados, alimentando una narrativa peligrosa en su mente. En el otoño de 1980, Chapman decidió viajar a Nueva York con el propósito de confrontar a Lennon. Planeó meticulosamente su viaje, asegurándose de tener todo lo necesario para llevar a cabo su misión, guiado por una distorsión creciente de sus motivaciones. Mientras tanto, John Lennon disfrutaba de su vida en Nueva York, alejado de la vida pública y centrado en su familia y su música. Residía en el icónico edificio Dakota, sin saber que se convertiría en el escenario de un evento trágico que conmocionaría al mundo. El Dakota Building, próximo a Central Park West en Nueva York,
es un emblemático edificio de apartamentos. Famoso por su arquitectura gótica victoriana, este lugar se convirtió en el hogar de John Lennon y Yoko Ono en 1973. El 8 de diciembre de 1980, Lennon regresaba a su hogar en el Dakota. Ese día había sido productivo. Había asistido a una sesión de fotos y había dado una entrevista. Nada parecía presagiar los trágicos eventos que se avecinaban. Más temprano ese mismo día, John Lennon había tenido un breve encuentro con Mark David Chapman, quien le pidió un autógrafo en su copia del álbum Double Fantasy. Lennon accedió, sin sospechar las intenciones ocultas de Chapman. Horas más tarde, mientras Lennon y Yoko Ono regresaban al Dakota, Chapman estaba esperando en la sombra del arco de entrada. Aprovechó el momento en que Lennon pasaba junto a él y disparó 5 veces, acertando 4 balazos. Inmediatamente después del tiroteo, Yoko Ono y algunos transeúntes se apresuraron en auxilio de Lennon, quien se desplomó en el vestíbulo del edificio. La conmoción y el caos se apoderaron del lugar mientras se esperaba la ayuda médica. Tras cometer el asesinato a John Lennon, Mark David Chapman permaneció en la escena, leyendo tranquilamente su libro El guardián entre el centeno. Su comportamiento sereno contrastaba con la violencia del acto que acababa de cometer, esperando la llegada de la policía sin intentar huir. La noticia del asesinato de Lennon se esparció rápidamente, conmocionando al mundo. Medios de comunicación de todas partes interrumpieron sus programaciones regulares para informar sobre la trágica pérdida. La muerte de una leyenda de la música provocó una ola de luto global. Fans y figuras públicas de todo el mundo expresaron su dolor y conmoción. Vigilias y homenajes se organizaron espontáneamente, llenando espacios como el Central Park y otros lugares significativos. La unidad en el duelo mostró el profundo impacto de Lennon en la cultura global. El legado musical de Lennon se fortaleció aún más tras su muerte. Sus canciones, cargadas de mensajes de paz y amor, resonaron con más fuerza. La tragedia añadió una capa de melancolía a su música, que sigue siendo venerada por nuevas generaciones. La familia de Lennon, especialmente Yoko Ono y sus hijos, enfrentaron la tragedia con una mezcla de dolor profundo y la necesidad de preservar su legado. Yoko se convirtió en una ferviente portavoz de su visión artística y sus ideales pacifistas. Tras el asesinato de John Lennon, Mark David Chapman enfrentó consecuencias legales severas. Fue arrestado en la escena del crimen y posteriormente condenado a cadena perpetua, reflejando la gravedad de su acto y la pérdida de una figura icónica. Las teorías de conspiración surgieron rápidamente después de consumado el asesinato, alimentadas por la abrupta y dramática naturaleza del evento. Estas teorías cuestionaban desde la motivación de Chapman hasta posibles involucramientos de entidades mayores, aunque ninguna ha sido comprobada con evidencia sólida. El impacto en la cultura popular y la música posterior al asesinato de Lennon fue inmenso. Su muerte no solo conmovió a fans y artistas, sino que también transformó radicalmente la percepción en la forma en que la sociedad ve a las celebridades y su vulnerabilidad. Las leyes y la seguridad en torno a las celebridades experimentaron una profunda revisión y cambios significativos. El asesinato puso en relieve la necesidad de mejorar la protección de figuras públicas,
llevando a extremar las medidas de seguridad que se toman en eventos y residencias. La cobertura mediática del asesinato de Lennon planteó preguntas sobre la ética periodística. Los medios se vieron en el dilema de informar con sensibilidad mientras satisfacían la demanda pública de información, navegando entre el respeto a la privacidad y la necesidad de informar, de estar detrás de la noticia. La vulnerabilidad de las figuras públicas quedó dolorosamente expuesta con el asesinato de John Lennon. Este trágico evento subraya cómo la fama intensa puede atraer riesgos significativos, destacando la necesidad de revisar las medidas de seguridad para proteger a los famosos. El asesinato de Lennon marcó un verdadero hito en la historia del siglo XX, sirviendo como un sombrío recordatorio de cómo la violencia no solo atentó con una celebridad, sino que puede silenciar las voces más influyentes de la paz y el cambio social, resonando en las generaciones futuras. La muerte de Lennon también transformó profundamente el culto a la celebridad, mostrando el lado oscuro de la fama. La intensa adoración de los fans y la obsesión mediática se vieron teñidas por la tragedia, llevando a una reflexión sobre los límites del fervor público. El impacto del asesinato en el movimiento pacifista fue notable, ya que Lennon era un símbolo prominente de la paz. Su muerte no solo fue un golpe emocional para sus seguidores, sino que también planteó preguntas sobre la eficacia y los riesgos del activismo público. En conclusión, la resonancia eterna de John Lennon y la significación de su muerte en la historia mundial continúan siendo un tema de profunda reflexión y debate. Su legado sigue inspirando a nuevas generaciones a soñar y luchar por un mundo mejor. Muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo y sería de nuestro agrado si deseas compartirlo con tus amistades. No te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerda que la historia criminal nunca deja de sorprendernos. Gracias por ser parte de esta comunidad de investigadores y apasionados por la historia. ¿Tienes sugerencias para futuros episodios o quieres contarnos tu opinión? Déjanos un comentario para seguir mejorando juntos. Nos vemos en el próximo episodio.